En lo profundo de los bosques de Oregón se encuentra una cabaña abandonada que esconde un secreto multimillonario. Cuando un nieto afligido heredó esta propiedad en ruinas, todos le aconsejaron que la vendiera. En cambio, desentrañaron un aterrador misterio familiar que conmocionó a las autoridades locales. Quédense para escuchar lo que descubrió. Alexander Wilson permanecía sentado, rígido, en la aséptica oficina revestida de caoba de Richard Higgins, socio principal de un prestigioso bufete de abogados de sucesiones de Portland. Afuera, la implacable lluvia de noviembre azotaba los grandes ventanales, reflejando el pesado e incómodo silencio del interior. Frente a Alexander se sentaba su hermana, Celeste, con quien estaba distanciado. No se habían hablado en 3 años, desde la acalorada discusión en el funeral de su padre. Sin embargo, allí estaban, reunidos por el repentino fallecimiento de su enigmática abuela, Beatrice Wilson. Beatrice siempre había sido el fantasma de la familia Wilson. Mientras otras abuelas horneaban galletas y asistían a las obras de teatro escolares, Beatrice vivía completamente aislada en una remota y boscosa zona del condado de Dutchess, cerca de las estribaciones de las montañas Cascade. Era una mujer de pocas palabras, de intelecto agudo y paranoia intensa. Visitaba a la familia quizás una vez cada década, siempre llegando en un Volvo de 1985 impecable, con gafas de sol oscuras y un maletín que nunca perdía de vista. El señor Higgins se aclaró la garganta, ajustándose las gafas de montura metálica. Como ya he mencionado, la herencia de su abuela es relativamente sencilla sobre el papel. Las cuentas bancarias contienen una suma modesta, apenas suficiente para cubrir los impuestos sobre la propiedad de los próximos 2 años. Sin embargo, la totalidad del terreno boscoso de 70 acres junto con la residencia principal te pertenece exclusivamente a ti. Alexander, Celeste se burló, cruzando los brazos sobre su costosa gabardina. Por supuesto que sí. ¿Y qué hay de las deudas? ¿Los impuestos atrasados? Beatrice era una ermitaña, no una asesora financiera. Alexander, deberías liquidarlo de inmediato. Vende el terreno a un promotor inmobiliario. Conozco a un tipo en Bend que compra estos terrenos baldíos a precio de ganga. Alexander se quedó mirando la placa de latón con el nombre en el escritorio del abogado. Sintió una atracción inexplicable hacia la propiedad. Beatrice lo había elegido específicamente a él, el nieto callado y observador que solía enviarle cartas escritas a mano cuando era niño. «Todavía no lo voy a vender, Celeste», respondió Alexander con voz firme. «Necesito verlo primero. Necesito saber por qué se quedó allí durante 40 años. Como quieras», espetó Celeste, poniéndose de pie y agarrando su bolso de diseñador. «Pero cuando descubras que es solo una choza podrida llena de excrementos de mapache y periódicos viejos, no me llames para que te ayude a llevarla al basurero». 2 días después, Alexander se encontró recorriendo un camino de tierra traicionero y lleno de baches en su camioneta alquilada. El GPS había perdido la señal hacía kilómetros, así que tuvo que depender de un mapa descolorido dibujado a mano que el señor Higgins le había dado. El bosque de Oregón era antiguo y opresivo. Imponentes abetos de Douglas bloqueaban el sol de la tarde, proyectando largas y sinuosas sombras sobre la tierra húmeda. Finalmente, los árboles se abrieron un poco para revelar un claro. En el centro se encontraba la casa de Beatrice. No era la choza podrida que Celeste había predicho, ni tampoco una acogedora cabaña. Era una estructura de inspiración brutalista, hecha de hormigón vertido y cedro muy tratado, que parecía más un búnker de la Guerra Fría que el refugio de una abuela. Las ventanas eran estrechas y reforzadas con rejas de hierro. Un musgo espeso trepaba por las paredes del norte, tratando de reclamar la estructura para el bosque. Alexander abrió la pesada puerta de acero, cuyo cerrojo crujió en señal de protesta. Al entrar, el aire estaba viciado, con olor a pino seco, papel viejo y un ligero aroma metálico, como a cobre u ozono. El interior estaba sorprendentemente limpio, aunque escasamente amueblado. Sillas de estilo moderno de mediados de siglo se encontraban en la sala de estar, frente a una enorme chimenea de piedra. Las paredes estaban cubiertas de imponentes estanterías de roble, repletas de volúmenes que abarcaban desde metalurgia avanzada hasta historia del arte europeo. Durante los primeros 3 días, Alexander se limitó a catalogar lo cotidiano. Rebuscó entre utensilios de cocina, ropa vieja y una despensa con suficientes conservas para una década. No encontró fotografías de la familia ni objetos sentimentales. Era como si Beatrice viviera en el vacío. Sin embargo, en la 4ª tarde, la intensa lluvia de Oregón obligó a Alexander a quedarse dentro y examinar la arquitectura de la casa. Era arquitecto de profesión, y algo en las proporciones de la cabaña le había estado inquietando desde su llegada.
Sacó una cinta métrica de su caja de herramientas y comenzó a medir las paredes interiores. La sala de estar medía 20 pies de ancho. El estudio contiguo medía 15. Sin embargo, cuando Alexander salió y midió la superficie exterior de ese lado de la casa, ésta abarcaba casi 45 pies. Había una discrepancia, una enorme. Faltaban 10 pies de espacio por completo. Alexander regresó corriendo dentro, con el corazón latiéndole con fuerza. Se detuvo en el estrecho pasillo que conectaba la sala de estar con el estudio. La pared que separaba las dos habitaciones estaba revestida de pino oscuro y tosco. La golpeó. En lugar de un eco hueco, la madera produjo un golpe sordo y pesado. Era sólida. Pasó las siguientes 3 horas buscando una junta, un pestillo oculto o una palanca. Sacó libros de los estantes, giró los apliques y examinó las tablas del suelo. La frustración aumentaba a medida que el sol se ponía tras la línea de los árboles, sumiendo la casa en profundas sombras. Alexander se desplomó sobre una pesada alfombra persa en el centro del estudio. Al caer, su rodilla golpeó algo duro bajo la gruesa lana. No se sentía como las tablas planas de roble del suelo. Se sentía elevado, como una cresta metálica. Respirando con dificultad, Alexander agarró el borde de la alfombra antigua y la echó hacia atrás. En el suelo de madera noble había una enorme trampilla de acero de grado industrial al ras con las tablas circundantes. Una pesada rueda giratoria de hierro, del tipo que se usa en las escotillas de los submarinos, se encontraba perfectamente en el centro. Alexander se quedó mirando la rueda de hierro oxidada, mientras un sudor frío le recorría la nuca. Su abuela, una supuesta ermitaña que tejía suéteres y leía libros de botánica, tenía una trampilla de grado militar atornillada al suelo de su estudio. Rodó la rueda con ambas manos. Al principio, se resistió a moverse. Apoyó sus botas contra la placa de acero, apretó los dientes y puso todo su peso sobre ella. Con un chirrido metálico ensordecedor que resonó por toda la casa vacía, la rueda cedió. Giró 2 veces antes de detenerse con un fuerte chasquido. Alexander agarró la manija empotrada y levantó la puerta. Era increíblemente pesada, contrapesada por amortiguadores hidráulicos que silbaban al extenderse. Debajo de la puerta había una escalera de hormigón que descendía hacia la oscuridad absoluta. Una ráfaga de aire gélido y tratado químicamente le golpeó la cara. No olía a sótano húmedo. Olía a archivo. Buscando a tienta su potente linterna, Alexander encendió el haz y lo apuntó hacia abajo por la escalera. Los escalones descendían unos 4,5 metros antes de terminar en una pesada puerta ignífuga. Bajó lentamente, sus botas resonando con fuerza en el espacio reducido. Junto a la puerta, un pequeño panel eléctrico estaba montado en la pared. Accionó el interruptor principal. Al instante, el lugar cobró vida. Las luces fluorescentes parpadearon una a una, iluminando una habitación que desafiaba toda lógica. Alexander empujó la puerta ignífuga y entró en una enorme bóveda climatizada que explicaba la falta de espacio en la casa. Las paredes estaban revestidas con estanterías industriales de acero. Deshumidificadores tumbaban silenciosamente en las esquinas, alimentados por lo que Alexander descubrió más tarde que era un enorme generador geotérmico subterráneo. Pero no fue la ingeniería lo que hizo que Alexander soltara su linterna. Fue el contenido de la habitación. Apiladas ordenadamente en las estanterías había filas de cajas de seguridad reforzadas idénticas. Contra la pared del fondo, al menos 20 lienzos grandes, cuidadosamente envueltos en papel de archivo libre de ácido y gruesas mantas de mudanza, estaban organizados por tamaño. Sobre una pesada mesa de acero en el centro de la habitación había un libro de contabilidad encuadernado en cuero, una lupa y un par de guantes de algodón blanco. Alexander se acercó a la mesa con las manos temblorosas. Se puso los guantes y abrió el libro de contabilidad. Las páginas estaban llenas de la precisa caligrafía de Beata Trick, pero no eran entradas de diario. Eran listas de inventario, fechas y transacciones codificadas. Artículo 44. Tormenta en la costa, origen. Fecha de transferencia de tránsito de DC, 4 de noviembre de 1982. Estado en posesión. Artículo 47. Surtido de platino, sin fundir. Origen, fideicomiso de Seattle. Estado disperso. A Alexander se le heló la sangre. Reconoció las fechas y los lugares. Rápidamente sacó su teléfono inteligente del bolsillo, rezando por tener aunque sea una raya de señal celular. No tenía ninguna. Subió corriendo las escaleras, dejando la trampilla abierta, y salió corriendo al claro lluvioso hasta que su teléfono sonó con una señal débil. Buscó Seattle Trust 1,982. Los resultados de la búsqueda se cargaron dolorosamente lento,
pero los titulares eran inconfundibles. Robo al depósito del Seattle Trust. Millones en platino imposible de rastrear robados. Buscó otra fecha en el libro de contabilidad. Robo de arte sin resolver de DC de 1,982. Su abuela no solo se escondía del mundo. Era una guardiana de bóveda profesional para un sindicato nacional altamente organizado. Ella había estado ocultando artefactos históricos robados, arte y riquezas durante décadas, actuando como una valla invisible e intocable en los profundos bosques de Oregón. Alexander regresó corriendo a la casa, pero al entrar al pasillo, se quedó paralizado. La puerta principal estaba abierta de par en par. La lluvia entraba al vestíbulo. De pie en la sala de estar, empapada y mirando fijamente la trampilla abierta, estaba Celeste. Lo sabía. Celeste respiró hondo, con los ojos muy abiertos por una mezcla de sorpresa y codicia. Sabía que estaba escondiendo algo. El abogado me llamó Alexander. Dijo que la transferencia de la escritura se había topado con un obstáculo porque el IRS había marcado la propiedad por una estructura subterránea no registrada. Conduje directamente hasta aquí. Celeste, no bajes ahí abajo, advirtió Alexander, interponiéndose entre ella y el estudio. Esto no es dinero familiar. Esto es evidencia. Beatrice estuvo involucrada en cosas terribles. Celeste rió con dureza, apartándolo. ¿Evidencia? Alexander, ¿sabes cuánta deuda tengo? Si hay dinero ahí abajo, pertenece a la familia. Nos debía una deuda por habernos abandonado. Bajó las escaleras de cemento a grandes zancadas. Alexander la siguió de cerca, con el pavor apoderándose de su estómago. Cuando Celeste vio la bóveda, los lienzos envueltos y las cajas fuertes, dejó escapar un jadeo tembloroso. Inmediatamente se dirigió al estante más cercano y agarró una pesada caja fuerte. Al encontrarla sin pestillo, levantó la tapa. Dentro había filas de impecables pilas selladas al vacío de billetes de $100, todos con fechas de impresión de finales de los 70 y principios de los 80. «Somos ricos», susurró Celeste, con las manos temblando al tocar el plástico. «Alexander, somos increíblemente ricos. Iremos a prisión federal si tocamos un centavo de esto». Alexander espetó, arrebatándole la caja de las manos y cerrándola de golpe. «Mira el libro de contabilidad, Celeste. Este es dinero manchado de sangre, arte robado. Dinero del sindicato. Si la gente que le dio esto descubre que está muerta, vendrán a buscarlo y nos encontrarán». Los ojos de Celeste se endurecieron. «Entonces no le decimos a nadie. Tomamos unas cajas, enterramos el resto y quemamos la casa. Es el crimen perfecto, Alexander. Ella ya hizo lo más difícil». «No». La voz de Alexander era como el hierro. «No voy a pasar el resto de mi vida mirando». Por encima del hombro. Voy a llamar a un experto, alguien que pueda verificar qué hay exactamente en estos lienzos antes de que hagamos algo que arruine nuestras vidas. ¿Quién? Exigió Celeste, entrando en su espacio. ¿A quién vas a llamar que no nos delate inmediatamente al FBI? Alexander pensó por un momento. Solo había una persona en la que confiaba, un antiguo colega de la universidad que ahora trabajaba como tasador histórico privado e investigador de providencias en Portland. Un hombre que se especializaba en recuperar arte perdido con total discreción. «Tyrie Whitaker», dijo Alexander en voz baja. «Voy a llamar a Tyrie. Hasta que llegue, nadie toca nada». Celeste lo fulminó con la mirada, el silencio entre ellos más denso que los muros reforzados de la bóveda. Los hermanos estaban atrapados en un peligroso juego, al borde de un imperio criminal enterrado, esperando a un hombre que sería su salvador o el catalizador de su caída final. La lluvia azotaba el techo con furia implacable mientras el Jeep Cherokee oxidado de Tyrie Whitaker finalmente lograba atravesar la arboleda. Alexander había tardado 3 horas en convencer al tasador de que condujera hasta el condado de Dutchess y otras 2 para que Tyrie sorteara los caminos forestales inundados. Cuando Tyrie finalmente entró en la cabaña, sacudiéndose el agua del abrigo de tweed, su expresión era de profunda irritación. Sin embargo, esa irritación se evaporó por completo en el momento en que Alexander lo condujo por la escalera de hormigón hasta la bóveda subterránea, brillantemente iluminada y llena de vida. Tyrie se quedó paralizado en el umbral, su compostura profesional hecha añicos. Se acercó lentamente a la pesada estructura de acero, sus ojos recorriendo la sala climatizada, observando los deshumidificadores, las estanterías reforzadas y los lienzos cuidadosamente envueltos apoyados contra la pared del fondo. «Alexander», susurró Tyrie con voz temblorosa. «¿Qué hacía exactamente tu abuela aquí?» «Esperábamos que nos lo contaras», dijo Celeste, saliendo de las sombras cerca de una pila de cajas fuertes.
No había soltado los fajos de billetes de $100 sellados al vacío que había encontrado antes. Thiriet, apretando un grueso bulto contra su pecho, la ignoró, sacando de su bolso una pinza de joyero y una pequeña linterna ultravioleta. Se acercó al lienzo envuelto más cercano con precisión quirúrgica. Con cuidado, desdobló el papel de archivo libre de ácido y las pesadas mantas de mudanza. La pintura revelada bajo las capas era una impresionante escena marítima que representaba olas violentas rompiendo contra un faro bajo un cielo tormentoso y turbulento. Inclinándose, Thiriet iluminó la superficie con la luz ultravioleta. Al examinar las pinceladas, el patrón agrietado de la pintura al óleo y la firma escondida en la esquina inferior derecha, jadeó, retrocediendo tan rápido que casi tropezó con sus propias botas. «Esto es imposible», susurró Thiriet, pasándose una mano temblorosa por el pelo ralo. Se trata de un paisaje marino indocumentado de J.M.W. Turner. Se creía que había sido destruido en un incendio en una finca privada de Londres en 1979. Desapareció sin dejar rastro. Los historiadores del arte han debatido su existencia durante 40 años. Se volvió hacia Alexander, con el rostro pálido. Si esto es auténtico, y Dios me ayude, la antigüedad del lienzo y la composición del pigmento parecen absolutamente perfectas. Esta única pieza vale más de $30 millones en una subasta. Celeste soltó una risa aguda y triunfal. Te lo dije, Alexander. Te dije que estábamos sentados sobre una mina de oro. 30 millones por un cuadro. Aquí hay 20 lienzos. No necesitamos llamar a la policía. Necesitamos encontrar un comprador privado. No lo entiendes, interrumpió Thiriet con tono sumamente serio. No se puede encubrir un paisaje marino de Turner. En el momento en que aparezca en cualquier mercado, legal o negro, todas las principales agencias de inteligencia y organizaciones criminales del mundo convergerán sobre quien lo posea. Piezas como esta no se usan como arte en el mundo del AMPA. Se usan como garantía para transacciones ilícitas masivas, acuerdos de armas de cárteles, redes de trata de personas. Esta bóveda no es un museo. Es un banco central ilegal. Alexander se acercó al libro de contabilidad sobre la mesa y lo abrió en las páginas que había leído antes. Thiriet tiene razón. Mira estos nombres. La Organización Castiglioni de Chicago, el Sindicato Moretti. Mi abuela registraba depósitos y retiros para algunas de las familias criminales más violentas de Norteamérica. Pero hay algo más. Alexander señaló una columna de fechas cerca del final del libro. Mira la última entrada. Está fechada en agosto de 2015. Thiriet se inclinó, leyendo la elegante letra cursiva. 12 de agosto de 2015. Protocolo interrumpido. No se aceptan más depósitos. Ubicación comprometida. Apalancamiento asegurado. ¿Apalancamiento? Preguntó Celeste, frunciendo el ceño. Los había bloqueado, se dio cuenta Alexander. Una profunda sensación de pavor lo invadió. Beatrice no solo se retiró. Les robó. Se quedó con sus garantías para protegerse. Se aisló aquí en el bosque, fingiendo ser una ermitaña paranoica para actuar como un interruptor de hombre muerto. Mientras estuviera viva y escondiendo la bóveda, no podían tocarla ni a ella ni a nosotros. Por eso nunca nos visitaba. Por eso se distanció de la familia. Nos mantenía fuera de peligro. Y ahora está muerta, dijo Thiriet en voz baja. De repente, una alarma estridente y aguda resonó en la cámara de hormigón. Alexander dio un salto, girándose para encontrar la fuente del ruido. Montado en el rincón más oscuro de la bóveda, un antiguo monitor de seguridad de tubo de rayos catódicos se había encendido. La pantalla mostraba una imagen granulada en blanco y negro de una cámara oculta entre los árboles que dominaban el claro. 3 SUV negros mate acababan de entrar en el camino de entrada embarrado, bloqueando el coche de alquiler de Alexander y el jeep de Tyres S. «Oh, Dios mío», gimió Celeste, dejando caer el fajo de billetes. Los billetes se esparcieron por el suelo. En la pantalla, 8 hombres salieron de los vehículos. Vestían equipo táctico pesado, y la lluvia resbalaba por los cañones mate de los rifles automáticos con silenciador que portaban. No parecían policías locales. Se movían con una aterradora eficiencia de entrenamiento, desplegándose para rodear la cabaña. «Los hombres de Castiglione», susurró Thiriet, con los ojos muy abiertos por el terror. La transferencia de propiedad. Cuando el abogado presentó los documentos de la herencia, la propiedad entró en el registro público. Llevan 9 años esperando que aparezca el nombre de Beatrix. «Cierren la puerta», gritó Alexander.
Unos pasos resonaron con fuerza en el suelo de madera justo encima de sus cabezas. Los hombres del sindicato habían forzado la puerta principal en segundos. Alexander se abalanzó sobre la enorme puerta de acero de la bóveda. Agarró la rueda de bloqueo interna, arrojando todo su peso corporal sobre ella. Los gruesos pernos de bloqueo de acero se deslizaron en el marco de hormigón armado con un fuerte y ensordecedor golpe, sellándolos dentro. Justo cuando el sonido de la madera rasgándose resonó desde el estudio de arriba. Encontraron la trampilla. Thierry entró en pánico, retrocediendo de la entrada. Alexander, esta puerta es fuerte, pero trajeron equipo táctico. Si tienen lanzas térmicas o explosivos C4, ese acero no los resistirá más de 20 minutos. Celeste hiperventilaba, metiendo frenéticamente fajos de dinero en la bolsa de cuero de Tyrese. Tenemos que negociar. Deslizamos el dinero por debajo de la puerta. Les decimos que pueden quedarse con todo. No van a dejar testigos, Celeste, gritó Alexander, agarrándola por los hombros y obligándola a mirarlo. Van a matarnos y enterrarnos en este agujero. Necesitamos una salida. Alexander corrió hacia la carpintería metálica y comenzó a rebuscar en los cajones de Beatatrix. Apartó lupas, llaves de repuesto y documentos sueltos hasta que encontró una pesada carpeta roja marcada como Protocolo Omega. La abrió de golpe. Dentro había complejos planos arquitectónicos de la bóveda y del generador geotérmico que la alimentaba. Beatrice era paranoica, murmuró Alexander rápidamente, trazando una línea azul en el esquema con el dedo. No construiría un búnker con una sola salida. Construyó un sistema de seguridad. Mira. Golpeó los planos contra la mesa. Thierry se inclinó. El generador geotérmico. Alexander señaló una enorme carcasa metálica en el extremo de la bóveda, oculta tras una hilera de estantes de acero vacíos. Extrae calor de una profunda ventilación subterránea para controlar el clima aquí dentro. Pero la salida de escape es demasiado grande. Se extiende horizontalmente durante 400 metros para dispersar el calor en un barranco lejos de la propiedad, de modo que los satélites de imágenes térmicas no detecten la cabaña. ¿Un tubo de escape?, preguntó Celeste horrorizada. Alexander, no cabemos en un tubo. El esquema dice que tiene 91 centímetros de ancho, respondió Alexander. Podemos arrastrarnos por él, pero hay un inconveniente. Pasó la página. El protocolo Omega no es solo una ruta de escape. Es una secuencia de autodestrucción. Si anulas el sistema de refrigeración del generador, absorberá rápidamente el calor geotérmico puro e inundará la bóveda con temperaturas incineradoras. Está diseñado para quemar el arte, fundir el dinero y convertir esta habitación en un crematorio para que el sindicato no obtenga absolutamente nada. Un estruendo ensordecedor sacudió el techo. El polvo y los escombros cayeron sobre ellos. Están usando explosivos en la trampilla, gritó Thierry por encima del zumbido en sus oídos. Nos queda poco tiempo. Agarra solo lo que puedas llevar en los bolsillos, ordenó Alexander. Nada voluminoso, gritó Celeste con frustración, pero abandonó la pesada bolsa de dinero, y en su lugar, metió varios fajos gruesos de billetes de $100 en los bolsillos de su gabardina. Thierry, negándose a dejar que una obra maestra se quemara, corrió hacia un estante más pequeño. Agarró un pequeño tubo impermeable para planos y desenrolló rápidamente un delicado boceto a carboncillo de un estudio de proporciones vitubianas. Sin duda, la mano de Leonardo da Vinci lo enrolló con fuerza y lo selló en el tubo, sujetándolo a su espalda. Alexander agarró el libro de contabilidad. Era la única prueba tangible de los crímenes del sindicato, una hoja de ruta para desmantelar un siglo de crimen organizado. Se lo metió por la parte delantera de la chaqueta y se la subió hasta la barbilla. Juntos, apartaron las pesadas estanterías de acero de la pared del fondo, dejando al descubierto un enorme panel industrial. Alexander desenganchó la rejilla metálica que cubría el túnel de escape. Una ráfaga de aire caliente sulfuroso los golpeó al instante. «Celeste, vete», ordenó Alexander. Celeste no dudó. Se arrastró por el oscuro y sofocante túnel, gateando a 4 patas. Thierry fue el siguiente, tosiendo mientras el aire pesado le llenaba los pulmones. Alexander se quedó atrás el tiempo suficiente para llegar al panel de control del generador. Rompió la carcasa de cristal que cubría un interruptor de anulación rojo, tal como se detallaba en los planos, y bajó la palanca. Inmediatamente, las sirenas de alarma comenzaron a sonar. La enorme turbina tras la pared chilló al invertir su flujo, anulando los reguladores de refrigeración. Un calor abrasador comenzó a filtrarse por las rejillas del suelo.
La temperatura en la bóveda subió tan rápido que el papel de archivo que envolvía los lienzos comenzó a rizarse y a humear. Otra explosión sacudió el techo, y esta vez Alexander oyó el inconfundible chirrido del metal al romperse. La puerta de la bóveda estaba fallando. Alexander se lanzó de cabeza al túnel de escape, cerrando tras de sí la pesada rejilla metálica y bloqueándola desde dentro. El arrastre fue una pesadilla asfixiante. El túnel estaba completamente a oscuras, iluminado solo por el frenético y amplio haz de luz de la pequeña linterna UV de Tyrese que tenían delante. El calor que emanaba del generador de abajo era intenso, empapándolos en su propio sudor. Las rodillas de Alexander estaban raspadas contra los tubos metálicos acanalados, y el aire se volvía más tenue y denso con cada metro que avanzaban. Detrás de ellos, amortiguado por la gruesa tierra y el acero, Alexander oyó el horrible estruendo resonante de la puerta de la bóveda cediendo finalmente, seguido inmediatamente por los gritos de los hombres del sindicato. Los hombres habían irrumpido en la habitación justo cuando el generador geotérmico alcanzaba la masa crítica. La consiguiente ola de aire sobrecalentado y presión encendió el oxígeno dentro del espacio cerrado. Una violenta onda expansiva impulsó a Alexander hacia adelante, estrellándolo contra las botas de Tyrese. Una ola de calor los persiguió por la tubería, empujándolos frenéticamente hacia adelante hasta que finalmente Celeste dejó escapar un grito de alivio. Salieron rodando del tubo de escape oxidado, atravesando una gruesa capa de hojas muertas y zarzas, aterrizando violentamente en la cuenca fangosa de un profundo barranco. La gélida lluvia de Oregón los empapó, un contraste impactante y hermoso con el infierno del que acababan de escapar. Estaban tendidos en el barro, jadeando, agarrándose el pecho mientras miraban al cielo nocturno. A un cuarto de milla de distancia, una enorme columna de fuego y vapor irrumpió a través de la copa del bosque. La enorme presión de la bóveda que explotó había derrumbado los cimientos de la cabaña, engullendo la estructura, a los hombres del sindicato y millones de dólares de historia robada en las profundidades de la tierra. Alexander se incorporó lentamente, limpiándose la sangre y el barro de la cara. Miró a Celeste, que sostenía en su bolsillo algunos billetes carbonizados de $100 que habían sobrevivido. Parecía completamente destrozada, pero innegablemente viva. Tyrese estaba sentado contra una roca cubierta de musgo, aferrando el tubo de plástico que contenía el boceto de Da Vinci como si fuera un recién nacido. Alexander se desabrochó la chaqueta y sacó el libro de contabilidad de cuero. Estaba completamente intacto. 2 días después, un paquete sin remitente llegó a la sede del sindicato. El equipo de delitos artísticos del FBI en Washington, D.C. Dentro estaba el libro de contabilidad de Beata Trick. En un mes, la información desencadenó una ola de acusaciones federales que desmantelaron sistemáticamente la organización Castiglione y recuperaron docenas de artefactos robados en todo el mundo. Tyrie Whitaker facilitó discretamente el descubrimiento anónimo del boceto de Da Vinci, asegurándose de que fuera devuelto sano y salvo a un museo en Florencia. No cobró ninguna comisión por el hallazgo, alegando que el mero privilegio de poseer la obra de arte era suficiente pago. Celeste usó el poco dinero que tenía para pagar parte de sus deudas y regresó a Portland con un profundo respeto por una vida tranquila y sin sobresaltos. En cuanto a Alexander, nunca reconstruyó en las 70 hectáreas del condado de Dutchess. Dejó que el antiguo bosque de Oregón reclamara la tierra quemada, permitiendo que el musgo espeso y los imponentes abetos de Douglas enterraran para siempre el legado de Beatrice Wilson. Había sido una criminal, un fantasma y guardiana de monstruos. Pero al final, los había superado a todos. ¿Qué habrías hecho si? ¿Te imaginas encontrar una bóveda secreta en casa? ¿Te habrías llevado el dinero o habrías huido? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este misterio real, dale a me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete para ver más historias increíbles.